Mejor TV en coproducción con la Clínica Osmo presentan. La tuberculosis es una enfermedad que fácilmente se puede contagiar. Actualmente es común también que se presente en los niños. El tema de hoy es tuberculosis. Acompáñanos en Prevenir es Vivir. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, cuya infección más frecuente es en el pulmón. Sin embargo, se puede presentar en otros órganos. La tuberculosis se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando el enfermo tose, estornuda, habla o escupe, expulsa bacilos tuberculosos. Solo basta con que una persona inhale unos pocos para quedar infectada, y si además tiene alguna enfermedad que debilite su sistema inmune, es más propensa a adquirir la infección. Se calcula que una tercera parte de la población mundial está infectada por esta bacteria, pero aún no han enfermado ni pueden transmitirla. Sin embargo, cuando se activa, los síntomas pueden ser leves durante varios meses. Por eso los pacientes tardan en acudir al doctor, lo que provoca que a lo largo de un año, un enfermo tuberculoso pueda infectar de 10 a 15 personas. La tuberculosis se puede prevenir y curar si se trata de manera oportuna y adecuada. De esto y mucho más nos hablarán los especialistas de Prevenir es Vivir. Como escuchamos en el video, la tuberculosis es una enfermedad que se transmite fácilmente. En el mundo existen muchos casos acerca de esta enfermedad. Para que conozcamos más acerca de esta enfermedad y cómo diagnosticarla de forma oportuna, hoy nos acompañan dos especialistas, la doctora Norma Rivera, infectóloga, el doctor Jesús Gil, pediatra, neumólogo, quien le agradecemos hoy que nos estén acompañando, doctores. Gracias. Muchas gracias. Doctora, ¿nos podría platicar acerca de qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que es causada por el Mycobacterium tuberculosis y otras bacterias que pertenecen a ese mismo complejo. La forma de transmisión pues es a través de las vías respiratorias, a través de unas pequeñas gotitas que se llaman gotas de flush, también por aerosoles. Las personas pueden transmitir esta enfermedad al toser, al hablar, al cantar, y estas gotitas se quedan en las superficies o se quedan flotando en el ambiente como aerosoles. Esta enfermedad infecta prácticamente todos los órganos del cuerpo, es más frecuente en su forma pulmonar y la forma de transmisión pues solamente es a través de estas pequeñas gotas o aerosoles. Doctor, ¿qué tan frecuente es en el mundo y en México y bueno, aquí en Oaxaca la tuberculosis? Bueno, hay aproximadamente más de 10 millones de gente infectada de tuberculosis a nivel mundial. La incidencia en México, en el 2015 se reportaron 25,000 casos. En el estado de Oaxaca fueron de tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar, aproximadamente 586, pero la mayoría fueron de tuberculosis pulmonar, en sus formas pulmonares. Y aquí es muy importante las asociaciones también que está teniendo con otras enfermedades y las diferencias que va existiendo entre la tuberculosis del adulto y la tuberculosis del niño. Aproximadamente el 20% de gente de menores de 19 años que los estadifican como niños, inclusive en las estadísticas. Y de estos se está invirtiendo porque antes la TB ganglionar ganaba el lugar y ahorita ya está viendo TB pulmonar en el niño, propiamente dicho. Gracias, doctor. Existen diferentes tipos de tuberculosis. Normalmente nosotros asociamos o la gente asocia la tuberculosis con los pulmones, o sea que realmente se refiere que es una tuberculosis pulmonar. ¿Qué otro tipo de tuberculosis son las que existen? Así es, como mencionaba, la tuberculosis entra a través de vías respiratorias. Sin embargo, causa algo que se llama primoinfección, una infección primero en los pulmones y ahí puede suceder dos cosas, que se resuelva si las personas tienen sus defensas normales o que se quede esa bacteria alojada en los pulmones, esperando que la persona por alguna causa bajen sus defensas y entonces reactivarse. La tuberculosis puede infectar, como mencionaba el doctor, los ganglios, puede infectar las meninges, es decir, el cerebro,
puede haber tuberculosis renal, tuberculosis genitourinaria, tuberculosis en piel, tuberculosis ganglionar, e incluso puede infectar también los huesos de la columna y dar tuberculosis vertebral. Entonces es una bacteria que prácticamente puede infectar cualquier órgano. Platicaba acerca usted de que existen la primoinfección y que se deposita pues la bacteria en los pulmones y espera que siempre el huésped, que es el humano, disminuyan sus defensas. ¿Cuáles son los factores de riesgo en este caso para que un paciente que tiene alojada la bacteria pueda desarrollar la enfermedad? Cuando nosotros mencionamos que hay una bacteria que está alojada adentro de unas células que se llaman macrófagos y que están en los pulmones, esa tuberculosis la calificamos como tuberculosis latente, es decir, la bacteria está allí pero no está causando infección. Si una persona, por ejemplo, tiene diabetes, como mencionaba el doctor, es una causa muy importante de baja de defensas, entonces esa bacteria que estaba alojada ahí en los pulmones puede salir y ahora producir una enfermedad activa, que puede ser pulmonar o puede ser en algún otro órgano. También una persona que está infectada por el virus de VIH, una persona que toma esteroides, por ejemplo, prednisona. Hay algunas enfermedades, sobre todo autoinmunes o reumatológicas, que requieren de estos tratamientos, o otros nuevos tratamientos para estas enfermedades como medicamentos como etanercept y otros anticuerpos monoclonales que pueden bajar las defensas y secundariamente exponer a estas personas que tenían una tuberculosis latente a desarrollar una tuberculosis activa. Personas que están enfermas, muy enfermas por alguna otra causa, bajan sus defensas en general y se puede reactivar la tuberculosis. Personas que están desnutridas también es un factor de riesgo para tener tuberculosis. ¿En los niños existen factores de riesgo diferentes a los de los adultos? Son muy similares. Al final de cuentas, la desnutrición es un factor de riesgo muy importante. Ahora tenemos niños diabéticos, ahora tenemos niños con inmunodeficiencias celulares. De hecho, ahorita que hablamos de las vacunas, la vacuna nos sirve hasta como un método diagnóstico de una inmunodeficiencia de tipo celular que pudiera tener nuestro niño. Gracias, doctor. Doctora, ¿cuáles son los síntomas para sospechar de que un paciente tiene tuberculosis? Bueno, los síntomas dependerían de en qué sitio tiene la tuberculosis. Por ejemplo, la tuberculosis pulmonar, que es una de las formas más frecuentes, debemos de sospechar que una persona tiene tuberculosis cuando tiene más de 15 días con tos. Si tiene tos persistente por más de 15 días, está indicado hacerse una prueba para diagnóstico de tuberculosis, que sería una prueba de la flema, una tinción que se llama de Ziel-Nielsen o baciloscopía, y ahí puede ser una forma de diagnosticar tuberculosis, o una radiografía de tórax, y de acuerdo a los síntomas, pues ver si estas pruebas son positivas o se requiere algunas otras pruebas diagnósticas. Como mencionaba, puede tener tos, expectoración, en algunas ocasiones puede haber toser con sangre o tener moco con un poco de estrías de sangre. Pérdida de peso, fiebre, escalofríos, que la persona pues sienta que no tenga fuerzas, que se sienta muy cansado. Esos pueden ser los datos de tuberculosis pulmonar. Doctor, ¿en los niños los síntomas cambian o...? Sí cambian. Definitivamente, pues a pesar de todo, la tuberculosis más común en niños son otras formas, que es la meningia y la miliar, seguido obviamente de la ganglionar. Entonces muchas veces el niño no es bacilífero como lo es el adulto. Entonces el niño no está tosiendo, pero empieza de pronto con los ganglios, que suelen ser mayor de 1 centímetro, duros, dolorosos. Entonces tenemos que empezar a sospechar. Ojalá que esas son las formas ganglionares, que yo les llamaría las más benignas. Puede haber unas formas más severas, como es la TB meningia o la TB miliar. En estas formas, en donde el niño no hay tos, sino puede haber síntomas meningios, ¿sí? Desde fiebre, que puede ser persistente, ¿sí? Hasta llegar a un cuadro franco de meningitis. Lo peor caso es que si no se atienden a tiempo, dejan un daño irreversible a nivel cerebral en los pequeños. La mayoría de los padres piensan de que acudir a la vacuna que se le aplica al niño cuando nace, con eso ya se protege de tuberculosis. No. Sin embargo, como dijo la doctora, somos una zona endémica en donde no nos podemos dar el lujo de no vacunar. La vacuna, la BCG, protege contra la TB meningia y contra la TB miliar. Su efectividad suele ser de un 80 a un 70%.
Esto le va a proteger contra eso, pero no le protege contra la pulmonar. Entonces, la vacuna al nacimiento, pero la vacuna debe también ser bien aplicada. Hay que recordar antes que está vivo el germen, y si la aplicamos mal, podemos nosotros provocar la enfermedad. Gracias, doctor. Ahorita nos platicaba de cómo se hace el diagnóstico de la tuberculosis. ¿Existen más pruebas para...? Sí, hay otra que es el cultivo, que ese es el estándar de oro para diagnóstico de tuberculosis. Sin embargo, esta bacteria tarda generalmente como 8 semanas en desarrollar, por eso es que es tan prolongado este cultivo, y a veces requerimos de otras pruebas diagnósticas más rápidas para poder hacer diagnóstico. Sin embargo, el cultivo puede identificar exactamente la bacteria y le hace pruebas de resistencias a los medicamentos. Es muy importante siempre enviar las muestras a cultivo. Ahora, hay otros métodos diagnósticos como es tomografías, biopsias. Hay algunos estudios histopatológicos que pueden dar datos compatibles con tuberculosis. Hay una prueba que se llama PCR, que puede identificar el material genético del virus, que es una prueba confiable cuando se hace por un método que se llama GeneXpert. Es muy sensible y puede dar un diagnóstico temprano. Sin embargo, todas estas pruebas diagnósticas no sustituyen al cultivo. Siempre es recomendable tener un cultivo para que se le pueda hacer prueba de sensibilidad a los fármacos. ¿Y la prueba que se hace con una vacuna le llaman de PPD? Bueno, esa prueba se llama reacción de Mantoux o intradermo reacción, y es usualmente conocida como PPD o prueba de tuberculina, pero esa es la sustancia que se aplica. Esa es un derivado proteico purificado, y lo que se busca ahí es de si la persona tiene respuesta celular tardía o inmunidad celular contra tuberculosis. Para que una persona desarrolle esta inmunidad o esta respuesta, debió de haber estado expuesto a la bacteria de tuberculosis. Sin embargo, pues como mencionaba el doctor, en México generalmente todos al nacer nos vacunaron de tuberculosis. ¿En los niños, doctor, las pruebas diagnósticas? Pues son muy similares. Si nosotros tenemos una sospecha de tuberculosis, es obligatorio, a pesar de que el niño está vacunado, ponerle PPD. El PPD en los niños menores de 10 años, porque finalmente el efecto de la vacuna es entre los 8 y los 10 años. Se supone que nuestro PPD ya puede salir negativo. Sin embargo, en los niños se toma como valor no 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, sino medio centímetro. Inclusive se ha visto que entre más pequeña, menos de milímetros se tome, mayor porcentaje de diagnósticos podemos tener. Ahora, finalmente, el PPD nos está diciendo que tuve un contacto con, nos está hablando de una memoria. Y aquí es donde nos encontramos contra un niño que tiene sospecha de tuberculosis, tiene la vacuna, y dicen, bueno, puedo tener otro método, sobre todo que tenga una TB ganglionar. Es cierto, hacer un GeneXpert sería a lo mejor un PCR, ¿sí? Y un Genotype, que es mucho más completo, que no se hace por acá, pero sí tenemos otro elemento, que es el cuantiferón. El cuantiferón no es más que la determinación de una interleucina que es un interferón específico para Mycobacterium. Ahí sí es un poquito más específico. Se puede tomar en pediatría, tomamos el cuantiferón y PPD los dos. Si el cuantiferón es negativo, el niño no tiene tuberculosis. Si el cuantiferón es positivo, lo más probable es que sí lo tenga. Ante la evidencia clínica, ya todo lo que comentó la doctora, tenemos que tomar placa de tórax también en los niños, aunque sea una TB ganglionar, se tiene obligado que tomar una placa, una PA y una lateral de tórax. Ante cualquier tipo de tuberculosis que tenga, va forzosamente la placa. Gracias, doctor. Como escuchamos de los doctores, pues bueno, la tuberculosis es una enfermedad muy común, existen factores de riesgo y en nuestra sociedad es muy frecuente esta enfermedad. A continuación vamos a un corte promocional.
Gracias por continuar con nosotros. Recuerda que el tema de hoy es tuberculosis. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, las cuales están apareciendo en tu pantalla. A continuación veamos un testimonio de una persona que tuvo tuberculosis. A partir de que tuve una decaída, entonces me salieron como un tipo de tumores en el cuello, tras de la oreja. Crecían, reventaban y se iban drenando. A partir de la fecha pues fui al centro de salud, donde me mandaron a hacer los estudios. Pues lo primero fueron inflamaciones. Entonces me espanté un poco, ¿no? Pero dije, bueno, ya llevamos a cabo lo del laboratorio, pues ya de ahí llevé el tratamiento, me hice de hecho en esa parte del cuello me hicieron una biopsia, y a partir de esa biopsia, ya viendo los resultados, fue como a mí me empecé con el tratamiento. Son dos fases, es una fase intensiva y una fase pasiva. Entonces ya terminé con mi fase pasiva y pues ya me siento de lo bien. Ya cero, pues las inflamaciones ya no me salieron, o sea, todo quedó. Lo que sí, al empezar, al recibir mi cuerpo la pastilla, pues sí, como fue de una fase intensiva, y sí fue algo complicado. Las primeras tomas, pues sí como que me mareaba, ¿no? Como que me adormecía, ¿no? De esa forma. Mis platos, vasos, nada más míos, se podía utilizar desechables, cubrebocas, y todos esos cuidados. O sea, lo primordial, pues. Llevo 4 días que acabé con mi tratamiento. Quizás por un tiempo, no sé, en un momento me sentí así, pues decaído, ¿no? Más que nada, ¿no? Al saber, pues, siempre ando bien y ahora sigue trabajando y todo bien, pues. Pero pues, lo tomé para bien, ya viendo que había un medicamento el cual me iba a ayudar. Entonces continuaba haciendo mis labores normales, no decaía. Mi familia, ¿no? Pues me apoyó bastante, pues gracias a mi familia, gracias a los doctores que me proporcionaron el medicamento. La actitud de uno, pues más que nada es psicológicamente, hay que prepararse, ¿no? Y todo claro que sí, todo se puede salir de esa enfermedad, porque sí es curable. Cuando a uno le sale una inflamación, pues hay que verlo, porque sí es a veces de riesgo, ¿no? Entonces, pero todo se puede, en esta vida todo es posible, y sobre todo la buena actitud de uno, y hay que echarle muchas ganas. Como escuchamos del testimonio, el tratamiento es parte medular para que el paciente se pueda curar y de esta forma contribuir a la erradicación de esta enfermedad. Doctores, platíquenos acerca de qué consiste el tratamiento de la tuberculosis. Bueno, el tratamiento de tuberculosis es muy importante que el paciente lo reciba por el tiempo adecuado y en las dosis adecuadas para prevenir que cree resistencia. Tratar tuberculosis sensible es relativamente fácil, tratar tuberculosis resistente es muy difícil. El tratamiento de tuberculosis se denomina como TAES, que quiere decir tratamiento acortado estrictamente supervisado. Esto quiere decir que el tratamiento se debe de vigilar, que se tome todas las dosis todos los días e ir llevando una bitácora para saber cuántas dosis de medicamento está tomando. ¿Quién lo vigila, doctora? Los centros de salud, todas las unidades de salud, por lejanas que sean, en pequeñas comunidades, tienen centros de salud, y el tratamiento debe de proporcionársele a los pacientes en su lugar donde ellos viven. Y es gratuito, ¿verdad, es doctora? gratuito, Este sí, tratamiento sí, no se da en consultorios privados. En ningún lugar se puede vender este tratamiento. Este tratamiento depende del tipo de tuberculosis. Por ejemplo, la tuberculosis meningia, que es la tuberculosis del sistema nervioso central, o la tuberculosis del hueso, de la columna, generalmente llevan 1 año de tratamiento. Otros tipos de tuberculosis, como la tuberculosis pulmonar, la tuberculosis renal, llevan 6 meses de tratamiento. Las fechas no son estrictas, eso depende de, por ejemplo, si el paciente tiene VIH, tiene diabetes, de su evolución clínica, de las pruebas que le van tomando en el transcurso del tratamiento,
pueden alargarse el tiempo. Mínimo debe de ser 6 meses. Y este tratamiento tiene 2 fases, una que se llama intensiva, que se toma todos los días de lunes a sábado, y otra que se llama de mantenimiento, o también llamada de sostén, que se toma solamente 3 veces por semana. Por eso es que al paciente no va al centro de salud y se le entregan sus cajas de medicamento. El paciente tiene que ir a su centro de salud y estar recibiendo las dosis, monitorizar que realmente se las tome, qué efectos adversos tiene y cómo va con su tratamiento. ¿Por qué 4 medicamentos, doctora? Para prevenir la resistencia. En los países en que hay más de 5% de resistencia isoniazida, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, recomienda esquemas basados en 4 medicamentos. Cada medicamento va a evitar un mecanismo de reproducción de la tuberculosis. Entonces, si unimos 4 medicamentos, nos aseguramos de que no cree resistencia. ¿En los niños, doctor, el tratamiento? Bueno, siempre los pediatras nos enfrentamos ante que no hay un tratamiento pediátrico, sino que tenemos unas tabletas que contienen determinada cantidad. Anteriormente tenían 3, se excluía el etambutol para los niños. Actualmente, a cualquier edad, incluyendo el recién nacido, tiene que tomar los 4. Nada más que aquí tenemos las tabletas y tenemos que calcular como de acuerdo al peso, y en algunos nos quedan cortos, en algunos nos quedan de más. Ese es el grave problema, no fue un medicamento diseñado para los pediatras, para los niños. Sin embargo, sí logramos ajustar. A veces nos quedamos más altos en rifampicina, que actualmente las nuevas modalidades van hacia dosis mucho más altas de rifampicina, no vamos a tener ningún gran problema. Lo que sí es, previo al tratamiento, el paciente debe de tomarse sus pruebas de funcionamiento hepático para vigilar si los medicamentos le están haciendo algún daño, ya que la mayoría de ellos pues se van a metabolizar a través del hígado. Entonces, ese es un control que nosotros llevamos. Debemos evitar la resistencia. No se puede agarrar un medicamento, darlo cada 12 horas. No, es que son muchas tabletas, no le ves, no. Son las tabletas juntas. Los medicamentos están diseñados para esto. Con la tuberculosis no se juega. No podemos agarrar ese, hoy se lo doy, mañana no se lo doy. Nos platicaban acerca de resistencia. ¿Cuándo se da la resistencia, doctora, y en qué consiste la resistencia? Estas bacterias pueden ser resistentes a alguno de los 4 medicamentos o incluso a los 4. Y hay medicamentos que se llaman de segunda línea. Entonces es muy importante el seguimiento que se le da al paciente. En el caso de la tuberculosis pulmonar debe de tener pruebas de expectoración cada mes. Si al 5.º mes la prueba sigue positiva, se sospecha de fracaso al tratamiento, se deben de pedir cultivos. En el caso de otras tuberculosis, por ejemplo ganglionar, meningia, renal, pues ahí no es posible estarle tomando muestras cada mes, ahí se debe de llevar el seguimiento clínico. Entonces, ante la no respuesta al tratamiento se debe de sospechar resistencia. La resistencia puede ser de 2 maneras, que el paciente haya recibido una bacteria que ya era resistente o que la bacteria haya desarrollado la resistencia porque el paciente no tomó adecuadamente el tratamiento. Estos pacientes que ya son resistentes a los tratamientos y que tienen esta bacteria ya resistente, ¿la transmiten ya con esta resistencia? Así es, sería pues lamentable recibir una bacteria multiresistente o multidrogo resistente cuando jamás he tenido tuberculosis ni he tenido tratamiento, pero eso pasa, se llama resistencia transmitida primaria, resistencia primaria transmitida. Oaxaca es un lugar que tiene tuberculosis multidrogo resistente. Todos los estados del norte de la República que están en frontera con Estados Unidos también tienen altas resistencias a tuberculosis. Entonces, las personas que viajan para allá por cuestiones de trabajo y regresan con tuberculosis tienen el riesgo de tener tuberculosis multidrogo resistentes. Aquí en Oaxaca, Loma Bonita, algunos lugares de la costa también son sitios de alta incidencia de tuberculosis multidrogo resistente. Gracias, doctora. ¿Los niños qué tan frecuentes Fíjense, que sean ahorita multiresistentes? me vino a la mente una ocasión donde tuvimos varios niños con TB ganglionar. No tenían ninguna relación, y ese es un mensaje también que les quiero dar, no había relación entre ellos, hasta que investigando encontramos la relación de que el contacto fue un payaso que les daba los globos, que él los inflaba,
se los Sí. daba a los niños, los inflaba con la boca, se los daba y ahí fue el contagio. El vaciazo tenía tuberculosis drogoresistente. La tuberculosis fue la primera enfermedad que se describió como tal y puede ser la que nos mate. Así que está de nosotros que llevemos un tratamiento adecuado, niños, adultos, adecuado y estudiar bien a los contactos. Es importante, como nos dicen los médicos, apegarnos al tratamiento para evitar esta exposición donde ya existe resistencia a los tratamientos. A continuación vamos a la sección La Voz del Público. Yo solo tengo una pregunta. ¿Hay una pregunta a los médicos especialistas? ¿Hay alguna vacuna para prevenir la tuberculosis? ¿Qué métodos debo prevenir para no padecer de la tuberculosis si vivo o estoy con un familiar que padece de ella o presenta de esa enfermedad? Doctor, tenemos una pregunta aquí del público de si existe alguna vacuna para prevenir la tuberculosis. Bueno, ya hemos comentado que esta es la vacuna de la BCG desde hace muchos años. Es una sola dosis, se pone al nacimiento. La vacuna es noble, es una sola dosis, efectos secundarios no los hay. La vacuna puede dar tuberculosis, desde luego que sí lo puede dar porque es un germen vivo. Si el paciente tiene alguna inmunodeficiencia, le va a dar tuberculosis. Pero es inocua, no va a pasar de que se le haga su cicatriz, la cual no se debe de tocar. Hagan de cuenta que no existe. Se coloca, está supurando que no existe. Si le empezamos a curar, que echarle alcohol, que curar, lo que estamos haciendo es desactivar la vacuna. La vacuna, como ya hemos comentado, nos protege nada más contra las dos formas, la miliar y la meningia, y hasta los 8 o 10 años. Doctora, la otra pregunta es de qué acciones o qué actividades debo de hacer para evitar contraer tuberculosis si convivo con una persona que tenga la enfermedad. Bueno, si la persona que tiene tuberculosis es bacilífera, es decir, que a través de la saliva tenga bacilos, esa persona es un foco infeccioso. Entonces, lo que se recomienda es que utilice cubrebocas, pero no los cubrebocas azules normales o verdes, que son de tela, sino unos cubrebocas que se llaman respiradores de alta eficiencia, que filtran el 95% del aire que se respira. Entonces, esa persona, durante el tiempo que esté sacando esas bacterias por su saliva, tendrá pues que cuidarse de no estar en contacto con niños, con personas mayores, con mujeres embarazadas, porque podría contagiarlos de tuberculosis. Como les mencionaba, cada mes se hace una prueba para ver si los bacilos siguen en la expectoración. En el momento en que esa prueba se hace negativa, entonces la persona, a pesar de que todavía está enferma, ya no transmite la enfermedad. Muchísimas gracias, doctores, gracias por acompañarnos, agradecemos pues su participación en el programa. A continuación vamos a escuchar un dato importante acerca de la tuberculosis. Si una persona ha estado expuesta a la bacteria de la tuberculosis, se le debe hacer pruebas cutáneas tan pronto como sea posible, y en caso de que la primera prueba sea negativa, hacer un examen de control en una fecha posterior. Recuerda que la tuberculosis es curable si se diagnostica a tiempo. Si tienes tos por más de 2 semanas, es importante que acudas al médico para que te haga un diagnóstico oportuno. Te esperamos en nuestro siguiente programa de Prevenir es Vivir.